Luego vemos ya al prota en el aula de la academia, y piensa para sí que ha pasado tiempo desde que se graduó de la universidad, y que se siente raro ser un estudiante de secundaria de nuevo, pero que aún así le gusta tener el reloj de bolsillo Estella. Este mismo demuestra que eres estudiante de la Academia Estella y hace que tengas servicios y tratos muchos mejores que la mayoría y piensa para sí que ya quiere irse y usarlo. Justo llega el profesor y le dice que tomen sus asientos, que comenzará el examen. El prota menciona que el plan de estudios de la Academia Estella es más riguroso que la mayoría de las universidades coreanas y que haces un examen en tu primer día y se llama examen de organización de clase. Luego el profesor dice que comienza el examen. El prota no sabe ni lo que dice y menciona que el examen de nivel de clase sin relación con el examen de ingreso que es notorio por su loca dificultad y que los estudiantes son asignados desde la clase F hasta la IS según este examen. Dice además que la mayoría de los personajes jugables obviamente son clase S y menciona que por otra parte Baekhyun Seol entró a la academia como último lugar entre 1441 estudiantes. Luego piensa si dejar la hoja en blanco si al final ya entró y dice qué posibilidades hay de que lo expulsen si hace eso dice que puede ser considerado automáticamente para ser asignado a la clase F. Luego ve a Mayu Seong y menciona que él es así y de que ya terminó su examen y piensa para sí que no le extraña que vivir sea aburrido para él. Luego se menciona que la naturaleza del carácter de Mayu Seong es el aburrimiento. Además que nació en la familia más fuerte del mundo y como tiene el cerebro y el talento más genial del mundo, todo era demasiado fácil para él. Y el prota dice que por eso depende de cómo actuar la protagonista femenina si Mayu Seong será buena o mala persona. Luego menciona que los oscuros humanos demoníacos que trabajaban para llevar a los humanos a la ruina, obviamente se interesarían por Mayu Seong. Dice que su mayor problema es su familia, luego dice que mirar a los genios lo hace compararse más. Luego se pregunta si puede usar las gafas Bulbul en este examen y dice que lo usó bastante mientras jugaba para acumular habilidades adicionales estudiando en la biblioteca. Dice que no tiene nada que perder y ya sacando las gafas y estando a punto de ponérselo, justo aparece el profesor al lado suyo y le dice que si alguien usaba gafas tenían que ser revisadas de antemano. Luego dice que se lo de que lo examinara y al examinarlo vemos al prota asustado y dice que si descubre que hay magia podrían expulsarlo. Justo le llega un mensaje del sistema que dice que se ha detectado una parte faltante de las gafas Bulbul y le dice al prota que si quiere llamarlo el prota por dentro le dice que no, que se quede quieto. Luego vemos que el profesor Trian de examinar las gafas y dice que no detecta mana en las gafas y le dice que la próxima vez avise de antemano el prota Encios que si las funciones originales estuvieran trabajando, habría sido problemático. Luego el prota se pone los anteojos y efectivamente puede ver las respuestas del examen y se dice para sí que es maravilloso y que si consigue el primer lugar a ese ritmo dice que seguro escapará de la clase F y mínimo llegará a la clase A. Justo el profe Osr dice que el examen ha terminado y que entreguen sus trabajos. El prota sorprendido ve como Du Hoja y la de los demás salen volando hacia el profesor y dice que solo terminó 3 preguntas. El profesor mientras ve los exámenes parece sorprenderse. El prota decepcionado piensa para sí que pensó que podía escaparse de la clase F pero que seguro era mucho para Baekhyun Seol. Luego el prota ve al profesor al lado suyo y le dice que le dé sus gafas. El prota sorprendido se los da. El profesor vuelve a examinarlo y le pide a un alumno que llame al Dr. Ryan. El prota aún sorprendido le se pregunta qué le pasa y dice que encima escribió el proceso de respuesta claramente para que no lo confundiera con hacer trampa. El prota se pregunta si lo atraparon. En otra escena vemos que el Dr. Ryan examina las gafas. Y dice de que el hecho de que haya resuelto esas preguntas es sospechoso pero que no hizo trampa ya que no puede sentir la energía mágica de sus gafas u objetos y dice que definitivamente el prota lo resolvió con su propia habilidad. El doctor le dice al profesor que se disculpe con su alumno y que lo guíe bien y luego el profe se disculpa con el prota. El prota menciona Sí mismo. Realmente sí hizo trampa y que estaría en problemas si las funciones originales de sus gafas aún funcionarán. El prota le dice al profesor que no hay problema y menciona para sí que suerte mientras no lo descubran. Luego vemos cómo en la oficina del profesor están revisando los exámenes y el profesor se queda viendo uno en particular. Luego alguien lo llama por su nombre y vemos que es otra profesora y le dice si está viendo los exámenes de primer año. Él se lo confirma y la profesora dice que ha oído que hay estudiantes muy interesantes este año. El profesor lo afirma. Y después se nos muestran algunos de los estudiantes interesantes que son Billeon, la cual ya presentamos antes, y 2 randoms que no presentaré. Luego la profesora dice que escuchó que fue difícil hacer las preguntas para el examen con tantos estudiantes de élite de familias predominantes y que seguro hubo muchas preguntas interesantes.
El profesor le dice que le alegra que fuera de su agrado. Luego frunce el ceño y dice que, como mencionó la profesora, la prueba de nivel de este año presentaba un nuevo tipo de preguntas y que las 3 primeras preguntas eran extremadamente difíciles y dice que esas fueron las intenciones detrás de esas preguntas. Luego menciona primero que si se trata de una pregunta difícil, puede saltársela, y segundo que cómo resolverlas, un problema que no apareciera en ninguno de los libros que has estudiado, y dice que se acabó la era de la magia en donde prevalecía la memorización y la teoría y que ahora es la era del combate usando el juicio rápido y el pensamiento creativo, pero dice que esas preguntas no estaban destinadas para ser resueltas. Dice que más de 1000 estudiantes dejaron esas 3 preguntas en blanco y que entre los 100 que intentaron la mayoría no pudo y solo 3 pudieron resolverlo, los cuales eran el prodigio Mayu Seong. Luego está Flame, que fue admitida por recomendación del director, y que luego está el prota. Dice para sí mismo que Baekhyun Seol tuvo la puntuación más baja en la admisión y que no esperaba que resolviera esas 3 preguntas, y especialmente cuando no pudo resolver ninguna de las demás. Luego la profesora le dice por qué está tan interesado en los puntajes de los estudiantes y que parece que hay un estudiante cuya puntuación no tiene sentido, pero dice que después de todo tiene sentido, ya que aunque innumerables fórmulas y ecuaciones no pudieron resolverlas, se podrían resolver sin saber. El profesor le pregunta si cree que el prota pudiera ser un genio y la profesora le dice que también podría ser coincidencia. Luego vemos cómo se va la profesora y el profesor se queda viendo una hoja en donde aparece el prota, en donde ve que dice que se le dio una admisión al prota por controlar el blink. Luego menciona que así que el niño que admitió el director es diferente, y luego sonríe mencionando que hay un estudiante de combate mago especializado en blink y dice que lo averiguará pronto, que si es una coincidencia o en realidad es especial. Luego pasamos a ver a alumnos viendo el tablón de las clases que les tocó según su examen. Luego vemos al prota que piensa para sí que no puede creer que tenga que revisarlo en persona y que en el juego podría verlo solo con un clic. Después vemos cómo los demás alumnos empiezan a murmurar sobre el prota y su cero en la aplicación mágica de la prueba de admisión y que no pueden creer cómo puede entrar en Estella. El prota dice para sí que solo verá su clase y se irá, dice que no es que importe. Luego se pone a ver la tabla y ve que no aparece en la clase F y se pregunta si los suspendieron solo por resolver 3 preguntas. Después el prota escucha como otros alumnos no pueden creer que el nombre del prota esté ahí y que Uslet de Marqués fue clase A y que incluso Kyle fue colocado en la clase A, y se pregunta cómo alguien como él. El prota se pregunta qué estará pasando y decide ir a ver, y sorprendido ve que está anotado como clase S. Se pregunta por qué su nombre está ahí, no puede creerlo y dice que está en el grado que todos los estudiantes sueñan, que es el lugar donde se juntan los mejores alumnos de la Academia Estella y que no es como los demás grados con múltiples clases por grado. La clase S tiene 41 estudiantes y solo 1 clase. El prota dice para sí que esto lo está haciendo volverse loco y dice que ahora se encontrará con los personajes principales más a menudo. Dice además que involucrarse con el protagonista acortará más su ya corta vida y dice que ni siquiera puede cambiar de clase. Luego menciona que intentará pasar desapercibido. Gente, ya saben lo que pasa cuando un prota dice esas palabras. No es que ni hace falta explicarlo. Seguimos. Menciona que se las arreglará de alguna manera y vemos como la chica llamada Flame lo observa sin decir nada. Después en el siguiente panel vemos como la madre de Billeon la reprende duramente por equivocarse en 3 preguntas y que encima hay selle del caído ducado Molf acertó 2 preguntas. Le dice que es peor que un insecto y que debería hacerlo de nuevo y le dice si entiende, y Billeon le dice que si su madre observándola suspira y le dice que no puede permitirse ser como ella, que fue expulsada del reino y ahora es una profesora. Y le menciona que no puede convertirse en la vergüenza del reino y le dice que tiene que convertirse en algo mejor que su hermana. Sonríe maliciosamente y le dice si entiende y Billeon le dice que por supuesto y luego se dice para sí que no entiende. Luego menciona que solo vive de la manera en la que le enseñaron y resuelve de esa misma manera y dice que no ha aprendido hechizo, que no ha aprendido fórmulas y llorando dice por qué la atormenta. Luego pasamos al salón de la clase S y vemos al prota desanimado diciendo que obviamente lo asignaron a un grado lleno de antisociales. Luego vemos cómo murmuran los otros alumnos de cómo el prota está en la clase S. Dice que además sus padres protestaron de por qué el prota está en la clase S y que la respuesta fue porque tiene la calificación para estar en la clase S y dicen que no tiene ningún sentido. El prota menciona que al parecer es un marginado. Pero dice que ellos han estado estudiando desde que eran jóvenes, así que a él también le molestaría que un mismo random como él estuviera en su misma clase, y menciona que además la clase de uno cambia según el rendimiento después de cada examen.
Así que está bien, menciona que la clase S no está exenta de eso, dice que por supuesto hay pocos casos en los que alguien es de grado. Luego menciona que habrá un estudiante de la clase A que ascenderá a la clase S pero que lo averiguará más tarde y dice que aún así le sorprende que los personajes del juego estén frente a él. Menciona que en unos años la mayoría de estudiantes de esta clase se harán famosos y que 5 de ellos tiene la posibilidad de traicionar al mundo mágico y dice que Mayu Seong es uno de ellos. Menciona que si Flame pudiera evitar eso, estaría bien. Luego aparece el profesor y dice que hagan silencio y luego dice que está encantado de conocerlos a todos y menciona que seguro alguno de ellos lo ha visto antes pero que igual se presentará y dice que es el profesor de la clase S, Lean Ball. Y alumnos quedan sorprendidos al saber que ese es el famoso profesor Lean Ball y que el número de humanos demoníacos oscuros que ha cazado ya casi alcanza los 4 dígitos. Mientras siguen murmurando, el profesor dice que se tranquilicen. Dice que hay muchos estudiantes talentosos y uno singular también. Luego dice que como saben esta academia es un lugar donde fomentan magos de combate y dice que tendrán una rigurosa educación durante los siguientes 3 años. Dice además que no espera que todos sigan pero que le gustaría que muestren lo mejor de sí. Dice si hay alguna pregunta, como nadie responde dice que empezarán las clases. Luego justo llega Billeon aún con el cachete rojo de lo que le pegó su madre. El prota sorprendido dice que Billeon que sigue las reglas llegando tarde es muy raro y se pregunta si pasó algo y luego procede a usar las gafas Bulbul para comprobarlo. Luego ve las características de Billeon y ve que tiene una muerte garantizada. Dice que si Aiselle muere a causa de Flame y que Billeon muere debido tanto a Flame como a Aiselle. Luego dice que es el destino inevitable de una villana. El prota enció a que le gustaría salvarla pero que no está en posición de hacerlo. Luego vemos como le dicen a Billeon que se vaya a sentar. El prota menciona que se siente mal pero que no puede hacer nada. Luego vemos como Billeon se encuentra frente al prota y Billeon lo mira. El prota no entiende por qué lo mira y luego Billeon se sienta a su lado. El prota se pregunta qué es esta sensación de que las cosas se están torciendo desde el principio. Luego el profesor dice que antes de empezar la clase, tendrán la sucesión de pentagramas que se utilizará en la escuela y dice que la clase S y la clase A tendrán la sucesión de personal juntas. El prota menciona que es molesto, pero que lo está deseando. Después se nos dice que hay 2 grandes acontecimientos en la Academia Estella. Una de ellas es la ceremonia del contrato familiar y la otra es la ceremonia de sucesión del personal y como academia de primera categoría que es la Academia Estella. La ceremonia de sucesión del personal es igual de especial. Luego cambiamos de panel y vemos al profe diciendo si ya están todos. Después les explica que ahí se preparan pentagramas que van desde los de clase baja hasta los de clase media alta. Además les dice que solo tienen que acercarse a un bastón que les guste y tomarlo y que el proceso para cambiar el báculo es complicado así que elijan con cuidado. Luego vemos que el prota piensa para sí que eso no importa ya que ellos no eligen a el báculo sino que el báculo los elige a ellos. Menciona que en el mundo de Ether los báculos solo responden a una persona que consideran digna de comandarlos, lo que provoca un efecto de resonancia. Menciona que no puedes usar un báculo de alto nivel solo porque quieras. Caminando se pregunta cuál debería elegir. Dice que antes hubiera elegido un báculo destinado a la clase F pero que ahora está en la clase S, tiene que pensarlo bien. Luego dice que lo mejor que se adapta a él es una varita. Luego se menciona que los báculos se dividen en 2 clases. El de cara corta y el de cara larga. Dice que las caritas suelen usarlo los caballeros que lanzan magia rápidamente y que por otro lado los bastones son utilizados por la clase obispo que se centra en un solo ataque con un tiempo de lanzamiento más largo. Luego vemos cómo vuelven a hablar detrás del prota diciendo que cuál creen que eligiera el prota y dicen sarcásticamente que como es un clase S no tendrá problema en tener un efecto de resonancia. El prota menciona que no le importa lo que piensen. Luego alguien lo llama y el prota le pregunta quién es y él se presenta como Uslek. El prota piensa para sí que es la primera vez que oye su nombre y le dice que quiere. Uslek le pregunta qué báscula piensa elegir y el prota le dice cualquiera. El chico se burla de él diciendo que debe elegir algo que se ajuste a su condición de plebeyo. Le dice que no arme alboroto y el prota le dice que él también no debería causar problemas. El otro se enoja y le dice bastardo que sí está buscando pelea. El prota piensa para sí que es un fastidio y luego ve sus características con las gafas Bulbul. Al ver su tan poca información se pregunta qué tan extra es. Luego el matón le dice que vea cómo elige ese. El prota ve que se trata del Edmurri Temiri y dice que es de clase media alta. Luego menciona que un báculo de clase media alta suele ser usado por guerreros mágicos profesionales y que por otra parte por mucho talento que se tenga.
Los báculos de clase media baja deberían ser el límite para los estudiantes y el prota menciona que encima apenas los guerreros mágicos profesionales son capaces de controlar báculos de clase media baja. Además menciona que hay otro báculo de clase media alta aparte del Edmurri Etemiri y dice que no está ahí para que nadie lo escoja sino más bien para presumir. Después el profesor les dice que cada uno se para delante del báculo que les guste. Luego vemos como varias para frente a los báculos que les gusta. Después vemos como Ewan y Scalven eligieron báculos de clase media y vemos que Billeon también eligió uno de clase media. Se preguntan cuántos son capaces de obtener uno de clase media que solo los magos titulados pueden empujar y dicen que este año es una locura. Vemos que el matón se frustra y dice que también puede hacerlo. Los demás alumnos se preguntan si de verdad intentará resonar con un báculo de clase media alta. Luego vemos cómo agarra el báculo y vemos un destello y vemos que el prota dice que era de esperar que no pudiera resonar. Luego se ve al matón algo dañado y los demás dicen que llamen a un profesor y los demás alumnos dicen que suponen que uno clase media alta es imposible y el prota dice que será mejor que se rinda ya que y vemos a Mayu Seong acercándose al báculo. Y el prota dice que el propietario de ese báculo ya está decidido. Luego vemos como Mayu Seong sonríe y los demás alumnos se preguntan si va a llevarse ese báculo y desconfían de que él pueda pero luego vemos cómo agarra el báculo y después de un destello vemos que lo consiguió. Los demás alumnos quedan sorprendidos y se preguntan si es posible. El prota menciona que ya se lo esperaba y que ahora mucha gente más sabrá sobre su talento. Luego vemos como Mayu Seong mira al prota y el prota no entiende y luego Mayu Seong le sonríe. El prota no entiende nada y se pregunta si se volvió loco. Dice que en fin, Flame conseguía otro báculo de clase media alta llamado Teribon pero dice que sin embargo aquí podría ser donde la ruta se divida y dice que si Flame logra tomar a Teribon, Mayu Seong se interesará por ella abriendo la ruta Mayu Seong pero que si agarra a otro báculo, se abrirá un camino distinto y dice que necesita usar a Flame para hacer que Mayu Seong esté de su lado. Luego ve a Flame y ve a Teribon, se pregunta qué va a hacer Flame y vemos cómo se acerca Flame a Teribon. Dice que entonces Mayu Seong se interesará por ella y que tendrán más posibilidades de llegar y justo ve cómo Flame solo esquiva al báculo Teribon. El prota sorprendido se pregunta si no está interesada en Teribon. Se pregunta si tal vez no tiene suficiente información. Dice que de cualquier manera esto es malo y que Flame debería resonar con cualquier báculo ya que es la protagonista. El prota se pregunta si acaba eligiendo algo extraño y dice que también perderían las otras buenas rutas. Luego dice que en este punto no tiene más opción que empujar a Teribon hacia ella. Luego vemos cómo usa Blink para acercarse a ella. Después la saluda y le dice que se preguntaba qué báculo ella elegiría, ella le dice para qué quiere saber eso y él le dice que es que ella parecía perdida, ella le responde que no es asunto suyo y se marcha. El prota le dice que espere y luego piensa para sí que es extraño ya que se supone que Flame es amistosa con todo el mundo y dice por qué está siendo tan fría se dice que no puede rendirse. Luego le dice que espere y que solo él quería ayudarle a elegir uno y ella le dice que no se meta. El prota dice que cree que hay un báculo perfecto para ella y ella se enoja más y le dice que sabe el de báculos. El prota se pregunta si ha dicho algo malo o simplemente no le gustan los extras. Luego le dice que ha oído hablar mucho de ella y le dice si no cree que podría ser capaz de tomarlo apuntando a uno y ella le dice si se refiere a Teribon y él le dice que sí. Luego se ve sorprendido y se pregunta qué es ese ruido. Luego vemos como algo se acerca a él y sucede un destello al abrir los ojos dice eso lo asustó pero ve atónito lo que tiene en sus manos se pregunta por qué tiene eso en la mano y que se supone que Flame llevaría eso. Luego le habla a Flame visiblemente nervioso y ella le dice que con una cara que oculta cierto enojo y el prota le dice que nada y dice para sí que realmente lo jodido. Luego vemos como ya estando fuera Flame escucha a los alumnos que hablan de cómo 2 estudiantes lograron resonar con báculos de clase media alta y mencionan que solo había 5 que pudieron hacerlo y que ahora se suman 2 pero uno dice que extrañamente. Uno de los estudiantes usó Blink y el otro dice que cómo es posible y que su padre le dijo que esa es una magia basura y se preguntan si algo salió mal. Luego pasamos a la sala de aprendizajes y vemos que Flame dice que por fin se puso tranquilo y menciona que lo único que se habló fue de los 2 estudiantes que agarraron bastones de clase media alta. Pero que no puede entenderlo de cómo pudo agarrar a Teribon y se pregunta quién es. Dice que leyó 3 veces la novela pero que no vio nunca un personaje llamado Baekgyu Seol y decía que nadie podía agarrar a Teribon. Pero que poder resonar tan fácilmente y dice que es como si estuviera presumiendo frente a ella y lo imagina como todo un villano. Dice que no tiene sentido pensar en ello ahora y luego la llaman y vemos que son otras chicas y le preguntan si va a estudiar por su cuenta y luego Flame les sonríe.
Obviamente no feliz y les dice si piensan que ella es estudiosa o algo así y una le dice que ella siempre dice que no hay nada que hacer y termina estudiando. Flame les dice que no es así. Luego uno le pregunta por qué los llama niños si tienen la misma edad. Flame no sabe qué responder y les dice que solo es un hábito. Menciona para sí que está en una novela del presente así que no puede actuar exactamente como una niña. Le preguntan si hoy va a estudiar sola, luego le presentan a Jackie. Flame se pregunta por qué su estilo es similar al suyo y les dice que solo iba a una reunión suplementaria especial y después se marcha. Luego mientras sigue caminando dice que es difícil ser estudiante a esta edad y luego vemos como chica con Aebon Royang. A él le pregunta si está bien y ella le dice que sí, luego a él le dice que su expresión no parece buena y si le pasa algo. Ella le dice que no, luego él le dice si va a estudiar por su cuenta y ella le dice sí y le pregunta si él va a la sala de entrenamiento. Otra vez vemos como él le dice que no puede ser perezoso cuando se trata de entrenar. Ella le dice que es sincero. Él le dice que no debe decir algo así, luego él la sigue mirando y ella lo mira curiosamente y luego él le dice que entonces hasta luego. Vemos que después se voltea y empieza a irse pero justo ve como Jackie la observa. Luego la saluda y Jackie se va y Flame dice que no importa y luego la vemos llegar a la reunión. Luego dice que según la novela Isella y Billeon asistirían a esta reunión y dice que será importante ver a la protagonista femenina y a la villana de una fantasía romántica enfrentarse. Luego entra y ve a Isella y menciona que todos los personajes importantes están aquí. Dice que el anfitrión es Kyle de la clase A y que parece sorprendido. Pero dice para sí que es entendible ya que hay muchos de la clase S y dice incluso Mayu Seong está aquí y lo vemos a Mayu Seong bastante cerca del prota. Luego menciona que Mayu Seong, que puede ser considerado protagonista, está interesado en Baekhyun Seol y menciona para sí que no es una coincidencia. Menciona además que Baekhyun Seol solo resolvió las 3 preguntas del infierno y dice que tal vez Baekhyun Seol sabía desde el principio que si resolvía esas preguntas podría entrar en la clase S.